Hay una flor que provoca algo muy extraño. No solo admiración, no solo deseo, sino también una sensación silenciosa de inseguridad. Las orquídeas. Pocas personas dicen que no les gustan, pero muchas dicen casi con resignación, eso no es para mí. Como si cuidar una orquídea fuera un territorio reservado para otros, para gente con más tiempo, más paciencia, o algún talento especial que uno no tiene. Tal vez nunca tuviste una orquídea, tal vez te regalaron una y floreció una sola vez, y después no volvió a hacerlo. O tal vez hiciste todo como te dijeron, y aún así la planta siguió viva, pero algo se perdió en el camino. Y en ese momento aparece una idea que se instala sin hacer ruido. Las orquídeas son difíciles. No lo pensamos mucho, lo aceptamos, porque lo hemos escuchado demasiadas veces. Lo curioso es que esta idea no suele venir acompañada de una explicación clara. Solo se transmite, se hereda, se repite, y cada repetición la vuelve más verdadera, aunque nunca se la haya puesto a prueba. Durante años, las orquídeas han sido presentadas como flores delicadas, frágiles, casi caprichosas. Se las admira a distancia, se las cuida con miedo, y cuando algo no resulta, la culpa suele caer siempre en el mismo lugar, en la persona. Y aquí ocurre algo importante. Porque cuando una orquídea no florece, no solemos preguntarnos si lo que nos enseñaron estaba incompleto. Nos preguntamos qué hicimos mal. Regamos de más o de menos, cambiamos la maceta, cambiamos el lugar, incluso cambiamos la planta, pero rara vez cambiamos la idea. Más adelante voy a mostrarte por qué esta forma de pensar es el verdadero punto de quiebre. No ahora, todavía no. Antes necesitamos entender de dónde viene esta sensación de fracaso que tantas personas comparten, incluso aquellas que aman las plantas. Y hay algo más. Esta historia no trata solamente de orquídeas, trata de nuestra relación con lo vivo, con la espera, con el control, con la necesidad de resultados rápidos. En unos minutos vamos a desmontar una creencia que parece inofensiva, pero que lleva décadas condicionando la forma en que miramos a esta flor. Y cuando eso ocurra, muchas piezas van a empezar a encajar. Si alguna vez pensaste que las orquídeas no eran para ti, quédate. Si nunca tuviste una, pero siempre te generaron una mezcla de atracción y rechazo, quédate también. Porque entender lo que realmente pasa aquí cambia por completo la manera en que vemos a estas plantas y mucho más. Lo importante viene después. ¿Por qué creemos que las orquídeas son tan difíciles? Si hoy pensamos que las orquídeas son complicadas, no es porque lo hayamos comprobado por nosotros mismos. En la mayoría de los casos, esa idea apareció mucho antes de que tuviéramos una en casa. La escuchamos decir, la leímos en algún lugar. Nos la advirtieron casi como un consejo bien intencionado. Son preciosas, pero son difíciles. Y cuando una idea se repite así, durante años, termina pareciendo un hecho, no se discute, se acepta. Lo interesante es que esta fama no surge del fracaso de las orquídeas, sino del fracaso de nuestras expectativas. Esperamos que se comporten como otras plantas, que crezcan, florezcan y respondan rápido a nuestras acciones, que agradezcan cada cuidado con resultados visibles. Pero las orquídeas no funcionan con esa lógica. Durante décadas se las ha presentado como flores exóticas, casi de lujo, rodeadas de una narrativa que mezcla misterio, delicadeza y temor. Se las muestra en vitrinas, en regalos especiales, en ocasiones importantes. Rara vez se las muestra como lo que son. Plantas vivas, con tiempos propios. Así, sin darnos cuenta, aprendimos a mirarlas con distancia, con cuidado excesivo, con la sensación de que un error mínimo puede arruinarlo todo. Y cuando algo no sale como esperamos, cuando no florecen, cuando parecen estancadas, la conclusión es casi automática. No sirvo para esto. No cuestionamos el modelo. Nos cuestionamos a nosotros. Más adelante vamos a ver cómo esta forma de pensar nos empuja a intervenir de más, a mover, a corregir, a insistir. Pero antes hay que entender algo fundamental. La dificultad de las orquídeas no es una característica natural de la planta, sino una construcción cultural. Una idea que se fue formando con el tiempo y que hoy condiciona cada decisión que tomamos frente a ellas. Y hasta que no revisemos esa idea, todo lo demás, el riego, la luz, la maceta, queda atrapado en el mismo círculo de frustración. En el próximo capítulo vamos a detenernos en ese momento clave, cuando la creencia se convierte en error y empezamos a cuidar a la orquídea desde el miedo y no desde la comprensión. Ahí empieza a revelarse el verdadero problema. Cuidar desde el miedo. Hay un momento muy preciso en el que el cuidado deja de ser natural y empieza a volverse una fuente de ansiedad. No ocurre cuando tenemos la orquídea frente a nosotros, sino cuando aparece el miedo a equivocarnos. A partir de ahí, cada gesto se llena de dudas. Miramos la planta buscando señales de error. Tocamos el sustrato sin saber qué esperar. Observamos las hojas como si fueran un examen silencioso.
y sin darnos cuenta, el cuidado se transforma en vigilancia. Entonces comenzamos a hacer lo que casi todos hacen. Regamos por si acaso. La movemos para probar. Seguimos consejos contradictorios. Intervenimos más, creyendo que eso es cuidar mejor. Pero el miedo tiene una consecuencia muy clara. Nos empuja a actuar incluso cuando no hace falta. Nos convence de que no hacer nada es abandonar, cuando en realidad muchas veces es exactamente lo contrario. Más adelante voy a mostrarte por qué este impulso de corregir todo el tiempo es uno de los errores más comunes y por qué afecta especialmente a las orquídeas. No ahora. Antes necesitamos entender algo más profundo. Porque este patrón no aparece solo con las plantas, aparece en muchas áreas de la vida. Cuando algo nos importa, queremos controlarlo, ajustarlo, asegurarnos de que esté bien. Y las orquídeas no responden bien a ese tipo de relación. No porque sean delicadas, sino porque funcionan con otros tiempos, otros ritmos y otras señales. Cuando las miramos desde el miedo, dejamos de observarlas de verdad y empezamos a imponerles nuestras urgencias. En este punto, la planta todavía no es el problema. El problema es el lugar desde el cual estamos cuidando. En el próximo capítulo vamos a cambiar la mirada por completo. Vamos a observar a las orquídeas sin ese filtro, y ahí aparece una contradicción tan grande que empieza a derrumbar todo lo que creíamos saber. Y cuando eso pasa, el alivio es inmediato. No son frágiles. Hay algo que necesitamos decir con claridad. Aunque contradiga todo lo que hemos escuchado durante años, las orquídeas no son frágiles. Esa imagen de flor delicada, casi a punto de romperse, no viene de la planta, viene de la forma en que la hemos contado, de cómo la mostramos, de cómo la rodeamos de advertencias. En la naturaleza, las orquídeas no viven protegidas. No están en interiores perfectos. No reciben cuidados constantes. Muchas crecen aferradas a troncos, expuestas al viento, a cambios de temperatura, a periodos largos sin agua y luego a lluvias intensas. Sobreviven donde otras plantas no podrían hacerlo, no porque sean resistentes a pesar de, sino porque están hechas para eso. Entonces, ¿cómo llegamos a tratarlas como si fueran de cristal? Aquí aparece una contradicción enorme. Una planta que ha sobrevivido millones de años en ambientes complejos, pasa a parecernos incapaz de vivir en una casa. Algo no encaja. Y sin embargo, insistimos en esa idea. Las manipulamos con cuidado excesivo, las aislamos, las vigilamos. Las protegemos tanto que, sin darnos cuenta, les quitamos lo que más necesitan: estabilidad y tiempo. Más adelante voy a explicarte por qué esta confusión entre fragilidad y sensibilidad es clave para entender todo lo que viene después. Porque no es lo mismo una planta frágil que una planta que responde lentamente. El problema es que vivimos en un mundo que exige respuestas rápidas, y cuando una orquídea no responde enseguida, asumimos que algo está mal, con ella o con nosotros. Pero aquí hay una verdad incómoda. Muchas orquídeas no fracasan porque sean débiles, sino porque las tratamos como si lo fueran. En el próximo capítulo vamos a hablar de algo que suele sorprender, y a veces incomodar, cuando se entiende por primera vez. Cómo el exceso de cuidado, lejos de ayudar, puede ser exactamente lo que las arruina. Y ahí para muchos empieza a caer la primera ficha importante: el exceso que las arruina. La mayoría de las orquídeas no mueren por falta de cuidado, mueren por exceso. Exceso de agua, exceso de atención, exceso de correcciones bien intencionadas. Regamos cuando todavía no hacía falta. Cambiamos la maceta demasiado pronto. Movemos la planta buscando un lugar mejor. Y cada una de esas acciones por separado parece pequeña, casi inofensiva. Pero juntas crean un entorno inestable que la orquídea no logra interpretar. Porque para una orquídea cambiar constantemente es una forma de estrés. Más adelante voy a mostrarte por qué esta inestabilidad afecta directamente a su capacidad de crecer y florecer. Pero antes hay que entender algo esencial. Las orquídeas no reaccionan bien a los estímulos constantes. No responden como otras plantas que crecen rápido y muestran enseguida si algo les gustó o no. Aquí aparece uno de los grandes malentendidos. Pensamos que si no vemos resultados inmediatos, debemos hacer algo más, y ese algo más suele ser exactamente lo que interrumpe sus procesos internos. La orquídea necesita señales claras y repetidas, luz estable, ritmos previsibles, un entorno que no cambie todo el tiempo. Cuando rompemos eso, la planta no avanza, se defiende. Y lo hace de una forma muy silenciosa. Deja de crecer, deja de florecer, entra en una especie de pausa que interpretamos como fracaso. Pero no lo es. Es una respuesta. En este punto, muchas personas se cansan, se frustran, piensan que la planta no funciona o que ellas no sirven para cuidarla, y así, sin quererlo, refuerzan la idea inicial. Las orquídeas son difíciles.
En el próximo capítulo vamos a profundizar en una causa muy humana detrás de este exceso, nuestra necesidad constante de intervenir, incluso cuando la planta está bien. Y ahí aparece uno de los patrones más repetidos y menos reconocidos. Nuestra obsesión por intervenir. Hay algo que nos cuesta aceptar. Muchas veces intervenimos no porque la orquídea lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Necesitamos sentir que estamos haciendo algo, que tenemos control, que el resultado depende de nuestras manos. Cuando una orquídea entra en un periodo de quietud, sin hojas nuevas, sin flores, sin señales visibles, aparece una incomodidad difícil de tolerar. El silencio de la planta se interpreta como un problema, y frente a ese silencio, actuamos. La tocamos, la revisamos, la movemos, la mejoramos. Pero desde el punto de vista de la orquídea, ese movimiento constante no es ayuda, es ruido. En la naturaleza, las orquídeas no cambian de lugar cada semana. No se adaptan a una luz hoy, a otra mañana, a otra la próxima. Su fortaleza está en aprender un entorno y responder a él con el tiempo. Cuando ese entorno se altera sin pausa, la planta deja de invertir energía en crecer o florecer y la usa para resistir. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchas orquídeas están sanas pero estresadas. Y el estrés no siempre se ve. No hay hojas amarillas inmediatas. No hay señales dramáticas. Solo una sensación de estancamiento que desespera a quien cuida. Y entonces reforzamos el ciclo. Como no pasa nada, hacemos más. Cambiamos el riego, cambiamos la ubicación, añadimos productos, seguimos nuevos consejos. Cada acción parece lógica, pero juntas crean un mensaje confuso para la planta. Más adelante voy a mostrarte cómo identificar cuándo una orquídea realmente necesita intervención y cuándo lo mejor es exactamente lo contrario. Pero antes hay que soltar una idea muy arraigada. Cuidar no siempre es actuar. A veces cuidar es observar, esperar, no interrumpir. Este capítulo no es solo sobre orquídeas, es sobre nuestra dificultad para convivir con procesos lentos, con tiempos que no responden a nuestra urgencia, y por eso esta flor nos confronta tanto. En el próximo capítulo vamos a hablar de ese choque frontal entre nuestros tiempos y los de la planta, el problema del apuro, y ahí muchas piezas empiezan a encajar con una claridad incómoda, pero liberadora. El problema del apuro. Vivimos rodeados de respuestas rápidas. Todo parece tener que resolverse pronto, mostrar resultados, avanzar. Y sin darnos cuenta, llevamos esa misma lógica al cuidado de las plantas. Con las orquídeas, el apuro se vuelve evidente. Esperamos hojas nuevas en semanas. Esperamos flores cuando ya hicimos todo. Esperamos señales claras de que vamos por buen camino. Pero las orquídeas no funcionan bajo presión. Su ritmo es otro, más lento, más silencioso, y justamente por eso nos incomodan, porque nos obligan a detenernos en un mundo que no se detiene nunca. Cuando una orquídea no responde rápido, asumimos que algo está fallando, y el apuro nos empuja a corregir, a acelerar procesos que no pueden acelerarse. Queremos provocar una respuesta inmediata, cuando la planta todavía está ajustándose internamente. Más adelante voy a explicarte por qué este desajuste entre nuestros tiempos y los de la orquídea es uno de los factores más ignorados en su cuidado. Pero antes hay que aceptar algo esencial. No todo crecimiento es visible. Durante largos periodos, la orquídea está trabajando bajo la superficie, en las raíces, en los tejidos, en equilibrios que no se notan desde afuera. Y cuando interrumpimos ese proceso por impaciencia, la planta vuelve a empezar, una y otra vez. Aquí aparece una paradoja. Cuanto más apurados estamos, más lento parece avanzar todo. Este capítulo toca algo profundo, porque el apuro no es solo botánico, es emocional. Nos cuesta esperar sin intervenir. Nos cuesta confiar en procesos que no podemos medir todos los días. Y las orquídeas, sin decir una palabra, nos enfrentan a eso. En el próximo capítulo vamos a hablar de un error que casi nadie ve, porque no es evidente ni inmediato, pero tiene consecuencias enormes. El error silencioso. Y cuando lo reconoces, muchas experiencias pasadas cobran sentido. El error silencioso. No todos los errores se ven. Algunos no amarillean hojas, no pudren raíces de inmediato, no provocan una crisis visible, y justamente por eso son los más peligrosos. Con las orquídeas, este error es casi universal. Creemos que si la planta no muestra signos claros de problema, entonces todo está bien. Pero muchas orquídeas no avisan cuando algo no les gusta. Simplemente se detienen, dejan de avanzar, dejan de florecer. Entran en una pausa que confundimos con normalidad. Y ahí está el error. El problema no es lo que hacemos una vez, sino lo que repetimos sin darnos cuenta. Pequeñas decisiones que parecen correctas pero que, sostenidas en el tiempo, van debilitando a la planta sin que lo notemos.
Más adelante voy a mostrarte cómo reconocer este patrón sin necesidad de ser experta ni de usar términos técnicos. Pero antes hay que entender algo clave. Las orquídeas responden más a la constancia que a la intensidad. No necesitan grandes cambios, necesitan coherencia. Cuando esa coherencia se rompe, con riegos irregulares, cambios frecuentes de lugar, estímulos contradictorios, la planta no colapsa, se protege, y esa protección se manifiesta como inmovilidad. Por eso este error es tan difícil de identificar. No genera alarma, genera confusión. Y la confusión nos lleva, una vez más, a intervenir de más. Muchas personas creen que su orquídea nunca funcionó. En realidad, funcionó exactamente como podía dentro de un entorno inestable. En el próximo capítulo vamos a observar algo que suele sorprender. ¿Por qué algunas personas parecen tener éxito con las orquídeas sin hacer nada especial? Y esa comparación, lejos de desanimar, suele ser liberadora. Los que sí lo logran, siempre hay alguien que parece no tener problemas con las orquídeas. No habla de técnicas complicadas, no usa productos especiales, no parece preocuparse demasiado. Y aún así, la planta florece. Eso desconcierta. Y a veces duele un poco. Porque uno piensa, ¿qué estoy haciendo mal? Pero cuando observamos con atención, aparece una verdad que rara vez se dice. Esas personas no hacen más, hacen menos. Y sobre todo, hacen lo mismo durante mucho tiempo. No cambian el lugar cada semana. No riegan por calendario. No corrigen cada pequeña variación. Confían. Y esa confianza no viene de saber más, sino de intervenir menos y observar mejor. Entienden, a veces sin saber explicarlo, que la orquídea necesita tiempo para responder y estabilidad para hacerlo bien. Más adelante voy a mostrarte cómo reconocer ese punto exacto en el que una orquídea está bien, aunque no esté haciendo nada. Ese momento es clave, porque cuando lo entiendes, desaparece gran parte de la ansiedad. Este capítulo suele traer alivio, porque desplaza la idea de talento o mano especial. No es un don. Es una forma de relación. Las orquídeas no responden a la perfección, responden a la coherencia. Y cuando dejamos de compararnos, de forzar resultados y de perseguir señales inmediatas, algo cambia, no solo en la planta, también en quien cuida. En el próximo capítulo vamos a hablar de ese momento preciso en el que todo empieza a tener sentido, cuando la orquídea deja de ser un problema y se convierte en una confirmación. Ahí, muchas piezas encajan por fin. Cuando todo encaja, llega un punto en el que algo se acomoda. No de golpe, no de forma espectacular, sino con una claridad tranquila. De pronto, muchas experiencias pasadas empiezan a tener sentido. Esa orquídea que parecía detenida, ese largo tiempo sin flores, ese silencio que antes generaba ansiedad. Nada de eso era un fracaso, era un proceso. Cuando dejamos de mirar a la orquídea como un problema que hay que resolver y empezamos a verla como un organismo que responde a su propio ritmo, todo cambia. La relación se vuelve más simple, más honesta. Ya no buscamos señales todo el tiempo. Ya no actuamos por impulso. Ya no confundimos quietud con error. Y entonces ocurre algo curioso. La planta empieza a responder. No porque hayamos hecho algo nuevo, sino porque dejamos de interrumpir lo que ya estaba ocurriendo. La estabilidad finalmente da frutos. A veces en forma de hojas más firmes, otras en una vara floral inesperada. Más adelante voy a explicarte por qué este momento no puede forzarse y por qué llega justo cuando dejamos de esperarlo con ansiedad. Pero antes hay que reconocer algo importante. La comprensión cambia el cuidado más que cualquier técnica. Este capítulo no es solo un alivio, es una confirmación. La prueba de que la orquídea nunca fue imposible, sino mal interpretada. En el próximo y último capítulo vamos a ampliar la mirada. Porque todo lo que hemos hablado hasta ahora no se queda en las orquídeas. Esto va mucho más allá de una flor. Y ahí cerramos el círculo. No es solo una flor. Llegados a este punto, resulta evidente que esta historia nunca trató únicamente de orquídeas. La flor fue la puerta de entrada, pero lo que hemos estado observando en realidad es algo mucho más amplio. La forma en que nos relacionamos con lo vivo, con los procesos lentos y con aquello que no responde a nuestras urgencias. Las orquídeas nos incomodan porque no se dejan apurar. No reaccionan al control constante ni a la corrección permanente. Existen en otro ritmo, uno que choca frontalmente con la lógica del mundo moderno, donde todo parece exigir resultados rápidos y visibles. Y cuando una orquídea no responde como esperamos, sentimos que fallamos. No porque la planta nos lo diga, sino porque hemos aprendido a medir el éxito solo a través del resultado inmediato. Una flor que no aparece se interpreta como error. Un tiempo sin cambios se vive como estancamiento. Y así, sin darnos cuenta, dejamos de ver el proceso.
Las orquídeas, sin embargo, no entienden de prisa ni de expectativas humanas. Entienden de ciclos, de estabilidad, de condiciones que se sostienen en el tiempo. Cuando algo no funciona, no protestan, se ajustan, se protegen, esperan. Y esa espera nos resulta incómoda. Nos enfrenta a nuestra necesidad de intervenir, de corregir, de sentir que todo depende de nuestra acción. Nos cuesta aceptar que, a veces, cuidar no es hacer más, sino hacer mejor, o incluso hacer menos. Aquí aparece una de las lecciones más silenciosas y profundas que ofrece esta flor. No todo lo que está quieto está fallando. No todo lo que tarda está mal. Hay procesos que necesitan tiempo para organizarse antes de mostrarse. Cuando entendemos esto, la orquídea deja de ser una planta exigente y se convierte en una maestra discreta. No impone, no corrige, solo responde cuando las condiciones son las adecuadas y sostenidas. Y entonces ocurre algo que muchas personas describen con sorpresa. La relación con la planta se vuelve más liviana. Desaparece la ansiedad. Se termina la vigilancia constante. El cuidado deja de ser una carga y se transforma en observación, en compañía, en presencia. Es en ese punto cuando, muchas veces sin previo aviso, aparece una hoja nueva, una raíz firme, o una flor que llega sin haber sido forzada, no como recompensa, sino como consecuencia. La verdad que hemos ido rodeando durante todo este recorrido es sencilla, pero incómoda. Las orquídeas no son difíciles. Lo difícil es soltar el miedo, el exceso y el apuro con el que intentamos relacionarnos con ellas. Y esta comprensión no se queda en las plantas. Se extiende a todo aquello que requiere tiempo, cuidado y confianza, a las relaciones, a los aprendizajes, a los procesos personales, a todo lo que no puede forzarse sin perder algo en el camino. Entender una orquídea en el fondo es aprender a respetar los tiempos de lo vivo. Y quizás por eso, cuando finalmente lo logramos, no solo florece la planta, florece algo en nosotros también. La mentira más grande sobre las orquídeas. A lo largo de este recorrido hemos desmontado, paso a paso, una idea que parecía incuestionable. Empezamos observando cómo una creencia se repite hasta volverse verdad. Vimos cómo el miedo se cuela en el cuidado, cómo el exceso termina dañando, cómo la intervención constante interrumpe procesos que necesitan estabilidad y tiempo. Capítulo a capítulo, las piezas fueron encajando. Entendimos que las orquídeas no son frágiles, sino sensibles a la incoherencia, que el apuro no acelera nada y que algunos errores no hacen ruido, pero dejan huellas profundas, que quienes parecen tener éxito con ellas no hacen más, sino menos, y que cuando dejamos de forzar, todo empieza a ordenarse. Y entonces aparece la verdad completa, sin dramatismo, pero con fuerza. Las orquídeas no son difíciles. La dificultad estuvo siempre en otro lugar, en la expectativa de control, en la urgencia por resultados, en la idea de que cuidar es intervenir constantemente. Cuando esa forma de relacionarnos cambia, la orquídea deja de ser un desafío y se convierte en una experiencia. Ya no genera culpa ni frustración, sino observación, paciencia y disfrute. El cuidado se vuelve más liviano, más consciente. Y lo más interesante es que esta comprensión no se queda en la planta. Se extiende a todo aquello que no responde al apuro, a todo proceso que necesita tiempo para manifestarse, a todo lo vivo que no puede ser empujado sin consecuencias. Tal vez por eso las orquídeas nos marcaron tanto como sociedad. No porque sean imposibles, sino porque nos enfrentan a algo que hemos olvidado. No todo florece cuando queremos, sino cuando está listo. Si después de este video miras una orquídea con menos miedo, con menos urgencia y con más atención, entonces el mensaje llegó. Y si esa mirada se traslada a otros aspectos de tu vida, entonces la lección fue aún más profunda. Soy doctor en plantas, y entender las plantas muchas veces es también aprender a entendernos.